Bien, joven, entonces vamos a ver aquí, vamos en esta otra parte ya, en la parte de suma de vectores. Primero vamos a definir ya, lo que es el negativo de un vector para poder entender un poquito más la suma de vectores. Aquí tenemos que el negativo de un vector no es más que es otro vector con igual magnitud y dirección que un vector dado, pero con sentido opuesto. Bien, entonces aquí tenemos un vector A, entonces el negativo de A va a ser otro vector, pero en sentido opuesto, cual tiene igual magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos. Eso es el negativo de un vector. Bien, entonces vamos a ver la suma de vectores. Vamos a ver primero un método gráfico, que es el método del polígono. ¿Ah? Este método gráfico, hay dos métodos gráficos, está el método del paralelogramo y el método del polígono. Nosotros vamos a ver este método, que es el método del polígono, un poquito más general, porque podemos sumar dos o más vectores. Mientras que el método del paralelogramo solo me permite pues, sumar los vectores 2 a 2. Bien, vamos a ver en qué consiste el método del polígono. Este dice que se colocan los vectores uno a continuación del otro y a escala, siendo el vector resultante el que va desde el origen, ¿va? Del primer vector hasta el extremo del último vector. ¿Ah? Esta es más o menos la idea. Vamos a ilustrar esto ahora con unos ejemplos para que usted entienda mucho mejor a qué que nos estamos refiriendo. Bien, entonces aquí tenemos un vector, ¿verdad? Suma de vectores, vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Estos vectores, vectores paralelos. Cuando los vectores son paralelos, es bastante sencillo sumarlos. Es decir, dado los siguientes vectores, ¿verdad? Obtener el vector resultante R igual a A más B. O sea, si esto lo hacemos por la manera gráfica, por el método gráfico, también recuerden que tenemos el método analítico, pero cuando los vectores son paralelos, el método analítico es bastante sencillo. Y es importante aclarar también que cuando nosotros sumamos vectores, el álgebra de vectores es muy distinta al álgebra común, porque en este caso nosotros vamos a ver hoy, podemos ver que, por ejemplo, que 4 más 5, 4 más 3 puede darnos 5. Vamos a ver acá este misterio hoy, ¿verdad? Como 4 más 3 nos puede dar 5. Entonces, el álgebra de vectores es muy distinta al álgebra común. Por tanto, aquí vamos a ver que, como decía también, vemos el método del polígono, que es el método gráfico, también vamos a ver un método analítico para sumar vectores. Vamos a ver en este caso dos métodos. Vamos a empezar por el método del polígono, que es el método gráfico. Entonces, aquí tenemos por el método gráfico, podemos sumar estos dos vectores y vamos a ver, obviamente, como estos vectores son paralelos, por el método analítico sería sencillo ver que 30 más 40 me da 70. Por tanto, aquí por el método analítico no es tan necesario hacerlo porque obviamente se ve fácilmente que eso me va a dar 70. Ahora, si también, si lo sumamos por el método gráfico acá, estos dos vectores, lo que vamos a hacer es que para sumar vectores por el método gráfico tenemos que utilizar una regla, ¿verdad? Una regla hay que usar para sumar esos vectores y hacerlo a escala. Aquí podemos ver que tenemos un vector A de 30 kilómetros y un vector B de 40 kilómetros a la derecha. Los dos van a la derecha, los dos vectores, ¿verdad? Son paralelos. Por tanto, para sumar, nosotros utilizamos una reglita, ¿verdad? Tomamos una regla para sumar vectores. Entonces, lo que vamos a utilizar una escala, vamos a decir aquí que un centímetro vale 10 kilómetros. Entonces, lo hacemos acá. Lo primero que hacemos es aplicamos las reglitas. Se colocan los vectores uno a continuación del otro. ¿Ah? Vamos a colocar los vectores uno a continuación del otro. Vamos a dibujar el vector A, que vale ¿cuánto? 30 kilómetros. Entonces vamos a ver aquí, como cada centímetro vale 10, pues entonces yo lo que debo de hacer es simplemente dibujar 3 centímetros. Yo vengo aquí y dibujo ¿cuánto? 3 centímetros. ¿Por qué? Porque cada centímetro vale 10. Entonces 3 por 10 son 30. Y ahí tengo, ¿verdad? Aquí tengo mi primer vector, ¿verdad? Aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí está. Entonces, donde termina un vector, dice que vamos a dibujar el otro. Es decir, se colocan los vectores uno a continuación del otro. O sea, donde termina el vector A, pues inmediatamente vamos a dibujar el vector B. Usted puede dibujar inmediatamente el vector B. Aquí venimos entonces y dibujamos el vector B. ¿Que vale cuánto? 40 kilómetros. Serían, como son 40 kilómetros y cada centímetro vale 10, dibujamos 4 centímetros. O sea, del 3 al 7 tenemos ¿cuánto? 4 centímetros. Y ahí tendríamos entonces nuestro otro vector. ¿Verdad? Aquí está, aquí mire, 2, 3 y los 4 centímetros. 1, 2, 3 y 4 centímetros. Entonces, el vector resultante siempre es el que va,
desde el origen del primero hasta el extremo del último. O sea, desde el origen del primero, ¿dónde está el origen del primero? Está acá, ¿verdad? El origen del primero está aquí. Entonces, dibujamos entonces hasta el extremo del último, hasta acá, ¿verdad? Y aquí tendríamos nuestro vector resultante. ¿Ven? Entonces, ese sería nuestro vector resultante acá, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos, ¿verdad? Aquí una flechita siempre, la flechita, porque esta indica que va a la derecha. Aquí también va una flechita, ¿verdad? Que va a la derecha. Entonces, ese vector, ¿cuánto mide? Si usted lo mide, verá, aquí tiene, ¿cuánto? Mírelo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí al final, ¿verdad? Entonces, aquí son 7 ahí al final. Entonces, ahí estaría mi vector resultante, R. Vea, mi vector resultante R, que si usted lo suma de forma analítica, ¿serían cuánto? 70 kilómetros, ¿verdad? Porque eh, es importante dar a conocer o dar a notar, ¿verdad? A notar que cuando los vectores son paralelos, el álgebra común y el álgebra de vectores coinciden. O sea, 30 más 40, 70. Tanto el álgebra de vectores coinciden cuando los vectores son paralelos y también coinciden cuando son antiparalelos, como es el ejemplo que vamos a ver ahora, que en este caso nos piden obtener R igual a menos B. ¿En? A menos B. La misma idea, sencillo, venimos acá, tomamos la regla, ¿verdad? Tomamos la regla. Entonces, dibujamos el vector A acá, ¿verdad? Vamos a dibujar el vector A, que son ¿cuántos? Son 30. Entonces, venimos aquí con nuestra regla nuevamente y colocamos aquí los 3 centímetros, porque estamos diciendo que cada centímetro vale 10. Ahora bien, como es el negativo de B, porque es menos B, ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el vector B, pero ahora ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces vamos a dibujar nuestro vector hacia la izquierda ahora, ¿verdad? Entonces venimos acá y dibujamos nuestro vector B, pero ahora hacia la izquierda. Entonces serían 4 centímetros, pero en este caso hacia la izquierda. Venimos acá y dibujamos nuestro vector B, acá, pero 4 centímetros a la izquierda. Bien, aquí estaría, ¿verdad? Aquí está mi vector A, aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está mi vector A y aquí tenemos mi vector B, acá. Entonces, el vector resultante, ¿cuál sería? Sencillo, recuerden siempre que el vector resultante es el que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Entonces, mira aquí, ¿cuál es el origen del primero? Aquí está el origen y aquí está el extremo del último, el que va desde aquí hasta acá. Por tanto, si nosotros venimos acá y colocamos la regla acá, usted va a ver que el vector resultante es este que está acá, ¿verdad? Esta pequeña línea de aquí, ¿verdad? Azul va a ser mi vector resultante, la cual tiene, si usted nota, ¿verdad? Tiene 1 centímetro. Entonces esa línea tiene ¿cuánto? 1 centímetro. Mire que va, la flechita va hacia dónde ahora? Hacia la izquierda. Entonces ese es el vector resultante. R va a ser igual a 10 kilómetros, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? 10 kilómetros, pero hacia la izquierda. Y mire que si usted lo resta acá, si usted resta esto acá, 30 menos 40, ¿cuánto le daría? Si usted resta 30 menos 40, le daría menos 10 kilómetros. O sea, de forma analítica, mire cómo coincide el álgebra común con el álgebra de vectores. Bien, entonces, haciéndolo de forma analítica sería restar simplemente esos dos porque son antiparalelos. Y me daría el signo menos. Ese signo menos me está diciendo a mí que el vector va hacia la izquierda. Mírelo acá, de manera gráfica, que el vector va hacia la izquierda. Aquí no lo colocamos porque ya lo tenemos gráficamente, ¿verdad? Aquí se está expresando ya gráficamente que va a la izquierda. Bien, eso ya cuando los vectores son paralelos o antiparalelos, el álgebra de vectores coinciden. Ahora, cuando ya los vectores no son paralelos ni antiparalelos, es decir, que ya tenemos aquí vectores perpendiculares, ya la cosa cambia, ya el álgebra de vectores cambia, como vamos a ver ahora. Aplicamos la misma regla para sumar estos dos vectores, A y B. Mire que ya B ya no es un vector que es paralelo a A. Mire que ahora es perpendicular a A. Mire, ya va, esa perpendicular, recuerde, cuando forman un ángulo de 90 grados. Bien, entonces para sumar esos dos vectores seguimos siempre la misma idea. Tomamos siempre una regla, entonces venimos acá con una regla, dibujamos el vector A siempre, ¿verdad? Vamos a dibujar el vector A primero, acá, recuerde que A mide ¿cuánto? A mide
30 kilómetros. Entonces venimos acá y dibujamos el vector A de 30 kilómetros. Dibujamos 3 centímetros, ¿verdad? Porque cada centímetro vale 10 kilómetros. Entonces venimos acá y vamos a dibujar. Entonces 3 centímetros aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que donde termina el vector A, yo voy a dibujar mi vector B. Entonces venimos acá para dibujar nuestro vector B. Acá venimos, ¿verdad? Entonces colocamos la regla aquí. Entonces venimos acá, pero ahora B va a estar a 90 grados, ¿verdad? B va a estar, ¿cuánto? ¿A cuánto? A 90 grados. Por tanto, venimos acá a 90 grados. El vector B, entonces, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, a mover un poquito, ¿verdad? Acá. Entonces venimos acá y colocamos el vector. Y aquí ahora colocamos, ¿verdad? Se coloca la regla acá, se coloca la regla. Donde termina el vector A, colocamos la regla perpendicular, lo más perpendicular que usted pueda verlo. Entonces, dibujamos ahora el vector B hacia arriba. ¿Con cuánto? Con 4 centímetros, ¿verdad? 4 centímetros hacia dónde? Hacia arriba, aquí, ¿verdad? Aquí más o menos, ahí está mi vector B. 4 centímetros hacia arriba. Entonces, el vector resultante, recuerde, es que va siempre desde el origen del primero hasta el extremo del último vector, ¿verdad? Hasta el extremo del último, siempre va a ser mi vector resultante. Por tanto, venimos acá, colocamos la reglita aquí, ¿verdad? Colocamos la regla acá. Entonces, vamos a ver aquí, colocamos la regla. Entonces, colocamos que de modo que quede siempre, ¿verdad? Aquí, mírenlo acá. Y si usted nota, vamos a agrandar un poquito más, ¿verdad? Si usted nota aquí, mírenlo acá, aquí llega. Entonces, podemos ver que viene desde cero, mire, desde cero hasta ¿cuánto? Hasta 5. Entonces, ¿cuánto vale mi vector resultante? Mírelo acá. 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Por tanto, mire, note cómo ahora 4 más, o sea, 4 más 3 me dio ¿cuánto? Me dio 5. Entonces, ¿cuánto vale R en este caso? R, el vector resultante R va a ser igual a ¿cuánto? A 5. Como ahora recuerde que cada línea, cada centímetro vale ¿cuánto? Vale 10. Entonces 5 por 10 son 50 kilómetros. Ahora bien, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Nos falta el ángulo. Pero ¿cómo yo encuentro el ángulo? Pues sencillo, el ángulo se encuentra fácilmente utilizando ¿qué? Un transportador de ángulo. Entonces, si nosotros buscamos un transportador de ángulo acá, mírenlo acá, mire qué sencillo. Usted viene y coloca aquí el transportador, el origen del transportador, aquí, donde comienza el vector resultante, por acá, ¿verdad? En el origen aquí, donde se interceptan tanto el primer vector A y el vector resultante. Ahora, si usted busca, viene buscando, aquí ve 10, 20, 10, 20, 30, 50, 51. Vamos a agrandar un poquito para que usted pueda notarlo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, note acá, ¿verdad? Mire, note acá, ¿verdad? Nótelo acá, si pueden notarlo. Mira aquí que viene cuánto, 51, 52, como 53, más o menos en el medio, ¿verdad? Como 53 grados. Ese sería ¿quién? El ángulo, ¿verdad? Vamos con el transportador colocado acá, ¿verdad? En el origen, donde comienzan los vectores, el primer vector, en ese origen. Y medimos, ¿verdad? Que sí, con el transportador y buscamos más o menos tiene cuánto, 53 grados. Bien, entonces colocamos acá, entonces, ¿verdad? Esta partecita. Y aquí, como habíamos dicho, tenemos que sería entonces el vector resultante sería 50 kilómetros, 53 grados, ¿verdad? Ahí estaría nuestro vector resultante, pero ¿en qué? En forma polar, es que lo tenemos acá, ¿verdad? En la forma polar. Y esa sería la forma adecuada para hacer los vectores de forma gráfica, ¿verdad? Utilizamos un transportador y una regla. Eso con los vectores son perpendiculares. Ahora vamos a ver cuando los vectores son oblicuos. Es la misma idea, utilizamos aquí siempre un transportador y una regla. Entonces, dibujamos el vector A, siempre dibujamos el vector A para los vectores oblicuos. Aquí mire que ya ni son ni perpendiculares, mire que los vectores
ni son perpendiculares, ¿verdad? Ni son paralelos, son oblicuos en este caso. Entonces, para sumar estos dos vectores, tomamos una regla, como siempre, ¿verdad? Venimos acá, colocamos la regla, entonces dibujamos el vector A, también vamos a utilizar un transportador, porque ya los vectores son oblicuos. Ese vector de B de 60 kilómetros, debo dibujarlo exactamente a 30 grados. O sea, yo no puedo dibujar ese vector a lo loco, ¿verdad? Debo utilizar una escala, como siempre. Y el vector debo elevarlo exactamente a 30 grados. Por tanto, venimos acá y vamos a dibujar primero el vector A, que son 30 kilómetros, ¿verdad? 30 kilómetros. Entonces venimos acá, tomamos y aquí desde cero, ¿verdad? Desde cero dibujamos 3 centímetros, por cada centímetro vale 10, ya serían 30. Entonces, donde termina el vector A, dibujamos el vector B. O sea, recuerde siempre, uno a continuación del otro. Entonces venimos acá, para eso necesitamos el transportador de ángulo. Mira acá, venimos y colocamos el transportador de ángulo aquí, exactamente donde termina el vector A. Y vamos a dibujar una línea exactamente a cuánto, a 30 grados. Tenemos que dibujar una línea exactamente a 30 grados, ¿verdad? Vamos a dibujar una línea a 30 grados exactamente. Venimos acá y vamos a inclinar, ¿verdad? Vamos a inclinar de modo hasta que tengamos, ¿cuánto? 30 grados. Mírenlo acá, ¿verdad? Mírenlo aquí. Puede notarlo un poquito, agrandamos un poco, mírenlo aquí. Aquí tenemos 30 grados, mírenlo. Entonces, ahora esa línea debe ser una línea de ¿cuánto? Bueno, de 6 centímetros, porque si usted nota, es una línea de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque el vector mide 60, ¿verdad? Mide 60 kilómetros. Entonces, dibujamos una línea de 6 centímetros, donde cada centímetro vale ¿cuánto? Cada centímetro vale 10 kilómetros. Entonces, venimos acá y dibujamos el vector B ahora de 10 kilómetros, ¿verdad? Acá venimos y dibujamos esa línea, pero una línea que elevada a 30 grados y de 6 centímetros. Por tanto, la línea yo la dejo hasta aquí, ¿verdad? Hasta acá. Muy bien, aquí dejamos la línea. ¿A cuánto? De 6 centímetros. Bien. Entonces, ahora el vector resultante, recuerde que es ¿cuál? El que va desde el origen del primero hasta el extremo del último. Entonces, venimos acá, colocamos la regla desde el origen del primero hasta el extremo del último vector, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, colocamos y vamos a girar un poquito hasta que coincidan, ¿verdad? Ahí muy bien. Entonces tenemos que la regla queda aquí en la puntica. Bien, entonces vamos a dibujar ahora esa línea y vamos a ver cuánto mide esa línea. Acá vengo, coloco aquí el lápiz y vamos a dibujar esa línea y vamos a ver cuánto mide esa línea. Vamos a ver acá. Entonces venimos, vamos a agrandar un poco para que puedan observarlo bien. Mire acá. Entonces viene aquí desde cero hasta acá. Si usted observa que tiene ¿cuánto? 8, ¿verdad? 8.1, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 8.1, a ver, 8.1 acá, 8.2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8.8. Mide 8.8 centímetros la línea, ¿verdad? Esa línea mide 8.8 centímetros. Ahora bien, recuerde que para usted saber eso, cuánto será el vector resultante, R, entonces R va a ser igual, ese vector resultante R va a ser igual, son 8.8 centímetros, pues recuerde que cada centímetro vale 10, entonces sería multiplicar eso 8.8 por 10. Si usted lo multiplica, sería 88 kilómetros, o sea, 88 kilómetros. Bien, 8.8, o sea, usted siempre multiplica los centímetros por la escala que estamos usando, que son 10. ¿Verdad? Siempre multiplicar los centímetros por la escala que es 10, 8.8 kilómetros, coma. Ahora, nosotros podemos buscar el ángulo. ¿Verdad? Tomamos el transportador, nuevamente, el transportador y lo colocamos en el origen, acá, ¿verdad? Lo colocamos en el origen y podemos agrandar un poquito para que usted note, ¿verdad? Vamos a ver dónde pasa el vector. Más o menos, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Mírenlo acá, que esta línea viene más o menos por ¿cuánto? Como por 21 grados más o menos. Entonces podríamos decir que serían ¿cuánto? Vamos a ponerle
21 grados, ya, más o menos ahí. Entonces podemos decir que eso serían ¿cuánto? 21 grados. Bien, entonces tenemos aquí que el ángulo sería de 21 grados. Exacto, 88 kilómetros, 21 grados. Y así se suman los vectores por el método gráfico. ¿Ven cómo utilizamos un transportador y cómo utilizamos una regla para sumar esos vectores? Bien, entonces esperamos que haya entendido esa partecita acá. Entonces ahora vamos a ver lo que es el método analítico para sumar vectores. Este otro método para sumar vectores, que es el método analítico, suma de vectores. Entonces, para el método analítico vamos a seguir una serie de pasos y usted va a ver que ya usted conoce esta partecita, prácticamente usted la conoce ya. El paso 1 que vamos a aplicar es, se obtienen las componentes X y Y de cada vector. Aplicando lo que habíamos visto ahorita, a X igual a A por el coseno del ángulo y a Y igual a A por el seno del ángulo. Sí, lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar las componentes de todos los vectores que tenemos. El paso 2 sería, se obtiene una resultante en X y en Y de los vectores. Es decir, sumamos todas las componentes en X de los vectores, es decir, AX más BX más CX, o sea, todos los vectores que yo tenga. Y una resultante en Y, AY más BY más CY. O sea, todas las resultantes en Y. Vamos a ver un ejemplito donde ilustremos esa parte. Entonces, el paso 3 es simplemente el vector resultante se expresa de forma cartesiana a la forma polar. Es lo que vamos a hacer. O sea, ese vector resultante, porque note que acá, después que usted obtiene ya la resultante en X y la resultante en Y, ya usted tiene el vector resultante. Sencillo, el vector resultante ya usted lo va a obtener. Pero, ¿qué pasa? Que usted lo va a obtener en forma cartesiana. R igual a Rx, Ry. O sea, usted va a tener una componente en X y una componente en Y del vector resultante R. Entonces, ya el vector ya está sumado acá. Note que ya el vector ya usted lo sumó cuando ha obtenido esto. Cuando usted calcula las componentes y luego suma esas componentes en X y esa componente en Y, pues ya usted tiene el vector. Entonces, lo único que se hace es como si estuviésemos expresando el vector de la forma cartesiana a la forma polar. Bien, entonces para eso recuerde que utilizamos, ¿verdad que sí? El teorema de Pitágoras y la tangente inversa. Utilizamos esto. Para ilustrar mucho mejor, vamos entonces a sumar dos vectores. Vamos a hacerlo por el método analítico, dos vectores perpendiculares. Miren, no, si ustedes notan acá, son los mismos vectores que sumamos ahorita por el método gráfico, utilizando las reglas de transportador. Vamos a hacer esto mismo, pero por el método analítico. Ahora, cuando los vectores son perpendiculares, es sencillo. Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras y la tangente inversa, porque los vectores son perpendiculares. Por tanto, aquí es bastante sencillo hacerlo. Esto solamente aplica si los vectores son perpendiculares. Mire que inmediatamente decimos acá, porque como son perpendiculares, si usted dibuja el vector A aquí, ¿verdad? Un método gráfico, y luego dibuja el vector B acá, ¿verdad? Esta línea está como feita, ¿verdad? Entonces, si usted dibuja aquí, ¿verdad? El vector A, vamos a ponerlo aquí, dibujamos el vector A, vamos a decir que este es el vector B, y aquí vamos a dibujar el vector A. Entonces, recuerde entonces que aquí usted lo que tiene es una hipotenusa, ¿verdad? Usted lo que tiene es una hipotenusa. Por tanto, de forma analítica usted puede encontrar la magnitud del vector. Entonces, la magnitud del vector resultante va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Si nosotros sustituimos, ¿para cuánto vale A? 30. Entonces vamos a dibujar aquí 30 al cuadrado más B, que vale ¿cuánto? 40 al cuadrado. Como todo esto se mide en kilómetros, aquí colocamos kilómetros al lado. Entonces, si usted realiza esa operación, usted va a ver que eso le da ¿cuánto? 50 kilómetros. Realícela usted, ya yo hice un ejemplo, ¿verdad que sí? Hágalo usted ahora, eleve esto al cuadrado, ¿verdad? Eleve esto al cuadrado, eleve esto al cuadrado, lo suma y luego extrae la raíz. Y eso tiene que darle ¿cuánto? 50 kilómetros. Ahora, no, te verá que sí, que el resultado fue exactamente el mismo que obtuvimos con el método gráfico, aunque una salvedad importante es que el método analítico es mucho más preciso que el método gráfico.
Por eso siempre se recomienda utilizar siempre el método analítico, pero nunca está de más aprender el método gráfico. ¿Ve? Eso nos sirve mucho para hacer dibujo y hacer esquema y ilustrar los vectores. Ahora, para encontrar el ángulo, recuerde que usamos la tangente inversa, ¿verdad? Tangente inversa. Vamos a buscar aquí la tangente inversa. Entonces, ¿verdad? Entonces vamos aquí, usamos la tangente inversa. Tangente inversa, en este caso sería ¿de quién? Tangente inversa. ¿Quién sería ahora? ¿B sobre A o A sobre B? Vamos a ver, ¿cómo sería? Bien, entonces recuerde, si usted lo pensó de esta manera, que es B sobre A, lo pensó de manera correcta. Porque recuerde que siempre se divide la componente que está en Y, ¿verdad? La componente en Y, ¿verdad? Que este está en Y porque es vertical. Este que está aquí, ¿verdad? Este es Y porque es vertical y este es X porque es horizontal. Cuando es vertical el ángulo es 90 grados y cuando es horizontal el ángulo es de 0 grados. Entonces venimos acá. Si usted busca, ¿verdad que sí? Vamos a ver la tangente inversa, en este caso sería ¿de quién? De 40 entre 30. Si usted divide 40 entre 30 y busca la tangente inversa, vamos a ver cuánto le daría eso a usted, ¿verdad? Buscando la tangente inversa de 40 entre 30. Simplemente tiene que dividirlo y usted va a ver que ese ángulo tiene que darle, ¿verdad que sí? ¿Cuánto? Si usted lo busca, será 53.1 grados. Si usted lo hace en la calculadora, ¿verdad? Usted se hace en la calculadora y eso le va a dar ¿cuánto? 53.1. O sea, aquí mucho más preciso. La otra no dio cuánto. Dijimos que nada más eran 53. Pero aquí al dividirlo, mire que es más preciso el método analítico, perdón, es más preciso porque ya aquí tenemos 0.1 grado. Con el método gráfico nada más pudimos decir que fueron 53 grados, pero con el método analítico ya podemos dar un decimal acá. Bien, entonces por último vamos a ver ahora el método el método analítico, pero ahora con vectores oblicuos. Aquí tenemos ahora dos vectores oblicuos. Y aquí sí vamos a aplicar muy bien los pasos que habíamos mencionado. El paso 1, que era obtener las componentes de un vector. El paso 2, encontrar las resultantes en X y en Y. Y luego el paso 3, obtener el vector en forma polar. Vamos a aplicarlo aquí. Como ya los vectores son oblicuos, sí aplicamos esos pasos uno por uno. ¿Verdad? Vamos a aplicarlo. Vamos a aplicar el paso 1. Paso 1, recuerde que el paso 1, así no se acuerda, dale un poco para atrás el video para que pueda ver cuáles son esos pasos. Paso 1, obtener las componentes en X y en Y de cada vector. Entonces aquí tenemos el vector A, que es horizontal, entonces vamos aquí a buscar esa componente de ese vector acá. Entonces aquí sería AX, ¿verdad? AX va a ser igual a ¿quién? A por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, si usted busca, si usted nota, como el vector es horizontal, pues el ángulo es 0 grados. Por tanto, si usted busca el coseno de 0, si usted dice AX va a ser igual, aquí no hay que hacer mucho cálculo, pero vamos a verlo para que usted lo pueda notar. Entonces, ¿cuánto vale el vector A? 30 kilómetros por el coseno de 0 grados, porque el vector es horizontal, mírenlo acá, es horizontal. Por tanto, si usted busca en su calculadora 30 coseno por el coseno de 0, pues obviamente que eso le va a dar lo mismo 30, ¿ya? Le va a dar lo mismo 30 acá, lo mismo 30 kilómetros. Bien, y obviamente que como el vector es horizontal, pues no tiene componente en Y. Note que no hay componente en Y. Es decir, si usted le aplica a seno de 0, usted va a ver que eso le va a dar 0. Mire, note acá, entonces lo hacemos, mire acá. A Y igual en este caso vamos a decir aquí, 30 kilómetros por el seno de 0 grados. Y usted va a notar que cuando usted haga eso, eso le va a dar a Y igual a 0 kilómetros. Porque no hay componente en Y del vector. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos, ya estamos con el paso 1, ya encontramos la componente en X y en Y del vector A. Ahora nos falta encontrar, ¿verdad? Nos falta encontrar la componente en X y en Y del vector B. Entonces venimos acá, encontramos la componente en X y en Y del vector B. Entonces venimos, vamos a decir aquí, entonces sería BX va a ser igual a ¿quién? A B
por el coseno del ángulo. Mira ahora como el vector B aquí. Entonces sustituimos BX va a ser igual. Recuerde que el vector B vale 60 kilómetros por el coseno de 30 grados, ¿verdad? Por el coseno de 30 grados. Y ahí tenemos que si usted busca, ¿verdad? B por el 60 por el coseno de 30, si usted le da a su calculadora, ¿ah? Vamos acá que el vector son 60 y 30 grados. Entonces, si usted busca en su calculadora, usted va a ver que eso le va a dar a usted este 51.96 kilómetros, ¿verdad? O sea, esto es la 60 por el coseno de 30. Entonces, de igual forma, BY va a ser igual a B, a la magnitud del vector, pero por el seno del ángulo. Entonces, si nosotros sustituimos acá, BY va a ser igual a 60 kilómetros por el seno ¿de cuánto? De 30 grados. Por tanto, aquí usted va a ver que tenemos entonces que BY va a ser igual, si usted busca en su calculadora, eso le va a dar a cuánto a ustedes? 30 kilómetros. Muy bien, aquí tenemos ya esa partecita. Aquí tenemos la componente en Y, BY, la componente en X, BX, ¿verdad? La tenemos ya. Entonces del vector A también la tenemos aquí, la componente en Y, ¿ah? BAY, que es 0, y la componente en X a X que vale 30. Ahora aplicamos el segundo paso. Vamos a aplicar el segundo paso que es simplemente sumar a obtener una resultante en X y una resultante en Y, ¿verdad? Una resultante en X y una resultante en Y. Venimos acá, recuerde que la formulita es de la siguiente manera, ¿verdad? La resultante en X va a ser igual a ¿quién? A AX más BX. Lo dejamos hasta ahí porque en realidad, ¿verdad? Que si cuando usted aplica la formulita, mire, usted aplica la formulita acá, nada más son dos vectores. Antes decíamos que era AX más BX más CX, pero en este caso, como nada más tenemos dos vectores, pues decimos nada más AX más BX. Entonces, RX va a ser igual, ¿cuánto vale AX? Recuerde que AX lo calculamos y nos dio ¿cuánto? 30 kilómetros. Por tanto, venimos acá y colocamos aquí 30 kilómetros más BX que nos dio ¿cuánto? 51.96 kilómetros. Por tanto, si usted suma estos dos, vamos a tener simplemente que eso nos da 81.96 kilómetros. 81.96 kilómetros. Entonces, de igual forma, obtenemos una resultante en Y, que sería como AY más BY. Por tanto, vamos a tener aquí que RY va a ser igual a Y. ¿Cuánto nos dio? Recuerde que es 0 porque no hay componente en Y. Más BY, si usted recuerda, son 30 kilómetros. Por tanto, vamos a obtener acá que esto sería entonces la resultante en Y va a ser igual a 30 kilómetros. Ya tenemos la resultante en X y la resultante en Y. Por tanto, ya nosotros tenemos el vector resultante acá. Nótelo acá, mire que ya nuestro vector resultante nosotros lo tenemos. Es decir, el vector resultante R, el vector resultante R va a ser ¿cuánto? R, acá, R va a ser igual a ¿qué? A Rx, Ry. Por tanto, ¿cuánto nos dio Rx? 81.96 kilómetros, coma Ry, ¿cuánto nos dio Ry? 30 kilómetros, coma 30 kilómetros. Entonces podemos ver que el vector resultante R, aquí la flechita, ¿verdad? R es igual a 81.96 kilómetros, coma 30 kilómetros. Ahí tenemos ya nuestro vector resultante. Ya el paso 3 es simplemente ese vector expresarlo en la forma polar y ya eso nosotros lo hemos hecho. Si usted nota, mire,
Que el primer paso es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ya ese paso nosotros lo sabemos, que es simplemente calcular las componentes de un vector, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? En la primera parte. La segunda parte, el paso 2, es el que no habíamos visto todavía, ¿verdad? El paso 2, ¿verdad? Que era obtener la resultante en X y la resultante Y. Aquí paso número 2, ¿verdad? Aquí paso 2, ¿verdad? Paso número 2 es este de acá. Entonces, ya el paso 3 es simplemente expresar el vector ¿en qué? En su forma polar. Y para eso simplemente usted lo que tiene que hacer es simplemente aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces venimos aquí, R igual a la raíz, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? De Rx al cuadrado, coma Ry al cuadrado. Entonces sustituimos los datos, vamos a tener aquí, ¿eso sería cuánto? 81.96 al cuadrado, 81.96 al cuadrado más 30 al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado acá. Entonces, si usted resuelve esa partecita acá, si usted lo resuelve, usted va a ver que esa resultante, resuélvalo usted, ¿verdad? Vamos a darle usted de tarea para que usted lo resuelva. Y esa resultante le va a dar a usted 87.25 kilómetros. Ahora, si usted recuerda, usted le da un poquito para atrás el video, va a ver que a nosotros por el método gráfico nos dio 88. Una buena precisión, ¿verdad? Pero mire que el método analítico es mucho más preciso y nos está diciendo que exactamente más o menos son 87.25 kilómetros. Ya tenemos la magnitud del vector. Ahora solamente nos falta encontrar que la dirección del vector. Vamos a encontrar ahora la dirección del vector. Bien, es lo que nos falta ahora, encontrar la dirección. Bien, entonces venimos acá ahora, encontramos la dirección del vector. ¿Cómo la encontramos? Recuerde que esto es que tangente, eso va a ser igual a la tangente inversa, que en este caso sería de RY entre RX. O sea, la tangente inversa de RY entre RX, ya eso lo sabemos hacer. Por tanto, sería entonces, ¿verdad? Note que también antes de, si usted nota, las dos componentes son positivas. Por tanto, el vector estaría en el primer cuadrante. Y ahí aquí no había ningún problema para encontrar el ángulo. Como vimos en el ejemplo anterior, un ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces, aquí sustituimos. Entonces, tangente inversa, en este caso RY, ¿cuánto es RY? RY son 30. Entonces sustituimos acá 30 entre RX, que es cuánto, 81.96. 81.96. Entonces venimos acá y si usted hace eso en su calculadora, como le hemos explicado, simplemente te le da shift a la calculadora, ve shift, tangente inversa y la división de eso entre paréntesis, como ustedes lo ven aquí ilustrado. Entonces cuando usted busca ese ángulo, eso usted va a ver que le va a dar 20.10 grados, muy parecido al ángulo que encontramos por el método gráfico. Ven que ambos métodos son equivalentes, pero con la diferencia de que el método analítico es mucho más preciso. Bien, solamente practiquen esa partecita, estudienlo bien, ¿verdad? Es bueno que ustedes lo practiquen, copien esos mismos ejemplos y ustedes lo hagan por sí solos, que eso ayuda mucho para ustedes memorizar los pasos, ¿verdad? Y obtener una buena agilidad, tanto mental como manual para hacer los gráficos, para hacer por el método gráfico y por el método analítico. Esperemos que hayan entendido y hasta la próxima, jóvenes.